Y esta vez para mostrar la información sobre el caso de coronavirus, el COVID-19, que se viene dispersando en varios países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ya emitió una alerta a todas las naciones ante una posible pandemia, mientras que aquí en el Perú el Ministerio de Salud ya comenzó también a activar algunos protocolos en caso de un episodio similar. Las alarmas siguen encendidas a nivel mundial. El coronavirus se propaga cada día más y esta vez ya llegó a nuevos territorios internacionales. Ya se confirmó el primer caso en Latinoamérica. Se trata de un brasileño de 61 años que estuvo bajo evaluación en su país porque viajó a Lombardía, Italia, una de las ciudades donde se ha propagado con fuerza esta epidemia mortal. En Italia se incrementó la cifra de fallecidos, pasó de 7 a 11 las víctimas mortales, mientras que 322 registraron como portadores del virus. Chile también se encuentra en alerta roja y prevenidos ante cualquier situación. Las autoridades indicaron que 260 personas están bajo evaluación, pues se sostiene que habrían contraído el coronavirus, pero aún no se ha confirmado. Por el momento, esas personas fueron aisladas en sus viviendas luego de ingresar al país sureño desde diferentes lugares donde se han detectado casos de coronavirus. En España, la cifra de portadores aumenta y genera la preocupación de los ciudadanos. En Barcelona se ha registrado un caso. En la isla Canaria tomaron medidas más severas y las autoridades aislaron alrededor de 1.000 turistas que hoy permanecen en un hotel. La cuarentena se debe a que un médico italiano arrojó positivo a la prueba del coronavirus y horas más tarde se confirmó que su pareja también está contagiada. Al respecto, el Ministerio de Salud declaró el estado de emergencia en nuestro país. De acuerdo a las autoridades, esta medida busca prevenir la llegada del coronavirus a Perú. Además, la titular del sector salud, María Inostroza, aseguró que no se ha confirmado ningún caso en nuestro país. La epidemia mortal ha generado la muerte de más de 2.700 personas a nivel mundial. Hasta el momento, China es el país que se lleva la peor parte. Otros 71 pacientes se suman a la lista de fallecidos. Pese a esta nueva cifra, las autoridades del país asiático sostuvieron que la epidemia ha disminuido, pues explicaron que estos nuevos decesos se produjeron en 2 semanas. Y a comparación con otras fechas, la cantidad de víctimas mortales ha sido mínima. Y aunque en China los casos han comenzado a disminuir, lo cierto es que en otros países están comenzando a incrementarse. Y es lo que justamente genera la incertidumbre de cómo es que este virus comienza a propagarse mucho más rápido. ¿Cuál es el nivel de agresividad? ¿Cómo será ese contagio de manera inmediata? ¿Una persona en cuánto tiempo termina finalmente confirmándose este periodo de incubación? Son cosas que, por ejemplo, también tenemos que comenzar a analizar y le quiero consultar al ex ministro de Salud, Abel Salinas, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de UCI. Doctor Salinas, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días. Contento de estar aquí. Y ciertamente, hace algunas semanas, la Organización Mundial de la Salud emitió una primera alerta internacional en el supuesto de que ya había alrededor de 20 países donde se había, más allá de China, donde se habían visto casos autóctonos, es decir, personas que habían estado en la China y que iban a estos países y desarrollaban la enfermedad. Y dio la alerta porque decía: hay que preparar los planes de contingencia, todos los países, fundamentalmente aquellos que tienen servicios de salud débiles. Esta segunda alerta, vamos a llamar así, de la Organización Mundial de la Salud, se refiere más a implementar ya esos planes, ponerlos en acción, toda vez que, si bien es cierto, en la China los casos comienzan a disminuir, también es cierto que aparecen en otros países, en Irán, en Italia, en Corea del Sur, y ya se van contagiando de persona a persona, es decir, la propagación es diferente. Nosotros pensamos que el virus no es tan contagioso como otros, como influenza, por ejemplo, pero al ser una variedad nueva de un virus, siempre hay que ir conociéndolo en el tiempo. Y entonces se dan los casos. Ya tenemos, lamentablemente, desde ayer un caso en Latinoamérica comprobado, en Brasil, y algunos otros casos
que están en observación en algunos otros países. Y algunos otros países comenzaron justamente con un caso confirmado y luego el virus comenzó a propagarse a otras familias, como en el caso de Italia. En el caso de Corea del Sur llamó mucho más la atención si existe alguna explicación lógica, porque el primer caso en Corea del Sur, si no me equivoco, fue una mujer que sobrepasa los 60 años de edad y que ella dio su testimonio que nunca se movió de su vivienda, nunca se movió de su pueblo, de su barrio, de su zona. Y no se explican cómo es que termina contrayendo este virus en ese país. Sí, a veces, a pesar de que los servicios de epidemiología siempre tratan de buscar el origen, cuál fue el eje, el camino, no siempre se logra determinar, pero evidentemente sí se toman medidas que se llaman de cercar todas las zonas de contacto, y por eso aparecen estas medidas que parecieran exageradas, pero que tienen estas cuarentenas, pero que tienen el objetivo pues de cercar el virus y evitar su propagación. Lo que pasó con el crucero en Japón, por ejemplo. Lo que pasó con ese hotel en Tenerife, España, con más de 1000 personas adentro, están en cuarentena, lo que pasa ahora en Latinoamérica, algo que se creía al menos hasta el día de ayer en horas de la mañana, que aún estábamos lejos de registrar en esta parte del continente un caso de coronavirus, que ya lo tenemos reportado en Brasil. Y hay 260 casos bajo sospecha en Chile. O sea, estamos entre dos naciones que colindan con nosotros, que podrían de una u otra forma afectar nuestras barreras epidemiológicas, doctor Salinas. ¿Estamos en condiciones de enfrentar el coronavirus? Sin lugar a dudas estamos en riesgo. Era muy difícil que no pasara, que no llegara a América Latina con toda la migración, todos los intercambios que hay de personas. Eso evidentemente iba a ocurrir. Yo lo veo, si bien es cierto, el coronavirus no ha demostrado tener, lamentable cualquier muerte, pero no ha demostrado tener una alta mortalidad. Es cierto que no es la única pandemia por la que tenemos que estar prevenidos, y ahí viene el mensaje. Se espera también que pudiera haber una reactivación de influenza, por ejemplo. ¿Ya? En Estados Unidos, en este momento, tenemos muchísimos casos de influenza. Son varias millones de personas que han adquirido influenza y son varios miles de ciudadanos americanos que han fallecido por influenza este año, en estos últimos meses del invierno. Y esto ocurre por efecto de los cambios climáticos, etcétera. Y eso es algo que de alguna manera sabemos que va a ocurrir y que tenemos que tener acciones preventivas. Pero aquí en el Perú sabemos que en cualquier momento, de manera inminente, vamos a tener un caso de coronavirus. Y estamos preparados para enfrentar eso, sobre todo entendiendo cuáles son los hospitales que el MINSA, de manera referencial, ha puesto aquí en Lima, para que la gente aparentemente se sienta segura de que va a haber una pronta atención. Por ejemplo, hablamos de los hospitales 2 de Mayo, el de emergencia de Villa El Salvador, Hipólito Unanue, el Sergio Bernales y el Hospital de Vitarte. Estamos hablando de hospitales que en más de una ocasión hemos reportado que se encuentran en una precaria condición. ¿Cómo podemos enfrentar en esa situación? Sí, yo en principio creo que es interesante el anuncio de ayer del Ministerio, de decir, del fondo de contingencia yo tomo un fondo ya para implementar el plan. Probablemente son 3 millones de soles, hay 1 millón de soles directamente para los hospitales, pero que ya si comenzamos a dividirlo en 5 hospitales, probablemente se va diluyendo, sobre todo por las necesidades que cada uno de ellos tiene. Ya cuando se habla de a nivel general, exactamente el día que son 3.7 millones de soles. Ok, 3.7, 4 millones, lo que sea, pero al distribuirlo y en las medidas, en los reactivos que necesitas, en los espacios para aislar a pacientes, no sé si nos va a dar el tiempo para implementarlo. Así es. En realidad, de esta cantidad, poco más de 1 millón de soles va directamente para el equipamiento, para la habilitación de estos 5 hospitales. Probablemente hubiera sido interesante ponerle mucho más recursos al nuevo hospital de Vitarte, que todavía está en proceso de implementación, aunque tiene ya equipamiento, y que creo que ahí pudiera ser un buen lugar de referencia. Están vacíos varios ambientes y ahí podrían hacerse las salas de aislamiento mucho mejores. Es un hospital mucho más nuevo. Ya, pero doctor Salinas, usted ha sido ministro del sector. ¿Por qué se tiene esa terrible práctica del último momento? ¿Por qué tenemos que esperar que nos digan, por si acaso el coronavirus ya nos topa la puerta, está en Brasil, está entrando de repente también por Chile?
Si teníamos a inicios de este año los primeros casos sospechosos de ciudadanos asiáticos que estaban en el 2 de mayo y se conocía que justamente el 2 de mayo no tenía las condiciones adecuadas para aislar pacientes, ¿por qué recién a estas alturas del partido, cuando ya nos comienza a venir la avalancha de este caso de coronavirus, que ojalá no sea así, por qué recién decimos, miren, coronavirus está en Brasil, ¿verdad? Ok, entonces damos plata para que se pueda implementar los 5 hospitales? ¿Por qué no se pudo haber hecho antes? Sí, seguramente esta conducta, esta política preventiva es un poco débil en nuestro país. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de dengue. Dengue en Madre de Dios, en Loreto, el propio director regional de salud de Loreto, hospitalizado por dengue. Por dengue. Que felizmente deseamos lo mejor para él, pero eso evidencia pues la desprotección que viven todos los ciudadanos. Ya sabíamos desde hacía mucho tiempo, pero parece que falta consolidar la información y responder a eso, que iban a haber cambios climáticos, que iban a haber más lluvias, que iban a ser más intensas, que iban a empezar en cierta temporada, que iban a haber estos desastres que estamos viendo. Y sin embargo, si revisamos el 2019, hemos terminado a nivel nacional, tanto el gobierno regional como el nacional, dejando de los 3.000 millones de soles que habían para los planes preventivos, sobre todo contra desastres, 1.000 millones no se utilizaron. O sea, esa conducta preventiva tenemos que despertarla más en todas nuestras autoridades nacionales y regionales. Claro, es una situación de riesgo de desastre que constantemente enfrentamos en el país, pero eso sumamos ahora al tema de los huaicos, aluviones, deslizamientos, las torrenteras, como el caso de Arequipa, el dengue, como el caso de la Amazonía peruana, donde hay un nuevo serotipo que se está intentando. Y el virus de influenza, nosotros estamos próximos a empezar el invierno, y mucho me temo que vamos a tener muchos casos de influenza. Y que eso podría ser mucho más riesgoso si no estamos preparados en cuanto a una barrera epidemiológica en los puntos estratégicos, no solamente en el aeropuerto de Lima, en la zona de frontera de las regiones colindantes con Brasil, llámese Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Y lo mismo que en Tacna, los hospitales en esas regiones no están en las mejores condiciones como para que puedan poner un cerco epidemiológico que impida el ingreso del coronavirus, salvo que se revierta la situación en unos días nada más. Así es. Esperemos que el curso de este virus vaya más bien a su atenuación. Sin embargo, sí creo que debemos seguir con este plan de contingencia implementándolo. ¿Así como está o mejorándolo? Mejorándolo, poniéndole, además con mucho más liderazgo. Yo creo que esta es una oportunidad que tiene el Ministerio de Salud de asumir la conducción real de lo que significa la salud pública. El 2019 estaba en deuda. Bueno, no más fue, del 50% de su presupuesto terminó devolviendo. Sí, bueno. Incapacidad para que pueda implementar políticas de inversión pública y ahora mismo con el tema del coronavirus. ¿Qué se necesitaría hacer, doctor Salinas? Yo diría que este presupuesto, ejecutarlo rápidamente, yo lo racionalizaría un poquito más. Si se trata de atender los casos en algunos hospitales mucho más concretamente, los equiparía un poco mejor, sobre todo en prevención, porque si el coronavirus no nos causa mucho daño, y ojalá sea así, influenza sí lo puede ocasionar esta temporada. Ojalá dentro de algunos meses no estemos lamentándonos por un brote grande o una epidemia o una pandemia de influenza. ¿Hay una posibilidad de que termine ingresando por Lima? Sí. Por el tráfico de pasajeros, al ser Lima un hub internacional en tema de tráfico aéreo. ¿Hay una posibilidad de que termine ingresando por Loreto, por Madre de Dios, por Ucayali? También, porque hay un caso en Brasil, y en Tacna también. Y por los terminales marítimos también. Y por los terminales marítimos. Y el intercambio comercial que tiene Loreto o el Perú a través de Loreto con Brasil es bastante fuerte, fuerte. Sin embargo, para terminar, doctor Salinas, en el caso de Loreto, ¿cómo podría enfrentarse en caso de que ingrese el coronavirus a esa región, a esa parte del país, si tenemos un hospital Iquitos que está en proceso de construcción, que no la terminan, y el hospital alterno está colapsado por tema de atención a pacientes con dengue? Así es. Ya no soporta el hospital alterno, el hospital Iquitos, la atención a pacientes porque está colapsado con el tema del dengue. Y el hospital regional de Loreto está en similar situación. ¿Cómo podría enfrentar una región aislada un problema de coronavirus? Así es, y uno de los servicios donde la oferta, una región donde la oferta está bien disminuida. Es uno de los lugares donde, por ejemplo, el recurso humano escasea más. Revisaba hace algunas semanas,
en caso de alguna tragedia, prácticamente creo que existe un solo neurocirujano en Iquitos. O sea, esto es algo inviable. Definitivamente este es el momento de ponerse de pie y asumir el liderazgo y equipar los lugares, dotarlos de recursos humanos, de insumos, etcétera, donde realmente se va a necesitar. No tenemos que ser tantos lugares, hay que racionalizarlo, pero hay que ponerle mucha fuerza. Para terminar, no le pido una opinión como un exministro de Salud, sino le pido como un ciudadano como Abel Salinas, el peruano. ¿Confía usted en los planes de contingencia que está implementando el MINSA? Me hace una pregunta difícil, tenemos que confiar y precisamente yo confiaría si es que noto el liderazgo, si veo más allá de anuncios, ver en la cancha, como se dice, como ciudadano de pie, que se están implementando, se están haciendo mejoras. No confía entonces. Tenemos que confiar y tenemos que tener fe sobre todo. Tenemos, pero no confía. Interpreto su suspiro entonces, doctor Salinas. Ok, Pedro. Suspiro que también lo comparto. Gracias por su presencia. No, un placer siempre.